Hola, bienvenidos. El día de hoy aprenderemos a redactar la realidad problemática. Normalmente todo trabajo de investigación comienza con la introducción y uno de los elementos de la introducción es la realidad problemática. He ahí su importancia de redactarla correctamente. Vayamos por ello. El proceso de investigación es un camino que nos permite responder ciertas preguntas, de tal manera que podamos encontrar soluciones a problemas reales. En este proceso, el trabajo de investigación formativa en nuestro curso juega un papel esencial, fundamental, y se va a organizar en 4 apartados principales. El primero es la introducción, segundo la metodología, tercero los resultados y la discusión, y cuarto las conclusiones. Dentro de estos apartados, la introducción ocupa un lugar clave, porque allí presentamos la realidad problemática, el planteamiento del problema, los objetivos y la revisión de la literatura científica. En otros trabajos de investigación también se puede incluir en este apartado elementos como por ejemplo la delimitación del estudio, las hipótesis, si es que aplicara, y la justificación con los antecedentes. Sin embargo, preciso de que en el curso de estadística y análisis de datos, suficiente con estos 4 elementos. La realidad problemática consiste en poder describir una situación que merece ser estudiada. En este momento tratamos de transformar una situación cotidiana en un objeto de investigación. Por lo tanto, delimitarla con claridad va a orientar todo el proceso, porque nos va a ayudar a darle un rumbo definido a nuestro estudio. Aquí tengo 3 ideas puntuales, 3 ideas fuerza que me parecen importantes recordar. Primero, que la realidad problemática es el punto de partida de toda investigación. Y bueno, la investigación en realidad no nace de la nada. Más bien siempre parte de una necesidad, de una dificultad o de una situación que genera preguntas. La realidad problemática nos permite reconocer qué está fallando a nuestro alrededor o en la organización donde estamos trabajando o donde nos desenvolvemos, o qué se necesita mejorar. Y a partir de allí se construye el propósito de investigar. También la realidad problemática, como ya lo dije, transforma una situación cotidiana en un objeto de estudio. Muchas veces convivimos con problemas en nuestra escuela, en nuestro centro de labores, en la comunidad, en nuestro entorno, mejor dicho. Pero no los miramos con ojos de investigador. De tal manera que cuando nosotros planteamos la realidad problemática, más bien convertimos esas experiencias en oportunidades para analizar, para comprender, para proponer soluciones, para cumplir con las funciones que tiene la ciencia, que es de describir, explicar, predecir o aplicar, ¿no?, los conocimientos científicos para un mejor entendimiento de lo que ocurre allá afuera, en nuestra realidad. También delimitar la realidad problemática orienta todo el proceso de investigación. Cuando definimos claramente la realidad problemática, ya estamos trazando el camino de nuestro estudio. Esta delimitación nos ayuda a enfocar objetivos, seleccionar métodos y evitar que la investigación sea difusa. En otras palabras, nos ayuda a dar mejor claridad y dirección a nuestras acciones. Al redactar la realidad problemática, debemos siempre partir de lo general a lo particular.
sería bueno preguntarnos cuál es la realidad mundial de la problemática, cuál es la realidad latinoamericana, cuál es la realidad del país, cuál es la realidad local. Asimismo, la situación descrita debe relacionarse con la descripción de las causas y consecuencias del problema. Se debe redactar cómo se está presentando el problema y las afectaciones futuras en el contexto. Pronóstico y consecuencias. Debemos presentar la problemática existente sin probarlo. ¿Qué pasaría si la situación no se soluciona? ¿Qué implicancias tendría, ¿no? ¿Cuán grave sería que esa situación continuara? Entonces, recuerda estas ideas clave. Redactar de lo general a lo particular, desde la situación mundial, luego regional, nacional y finalmente local. ¿Ya? Explica las causas y consecuencias del problema. Describe cómo se está presentando actualmente y qué podría ocurrir en el futuro si no se soluciona. Algunos tips para redactar la realidad problemática los resumo en esta diapositiva. Empieza con un contexto general, siempre ubica al lector en el escenario donde ocurre el problema, ya sea la institución educativa o tu centro de labores, la comunidad, la región o el área de estudio que estás abordando. Describe la situación específica, es decir, señala qué está sucediendo en ese contexto y qué genera preocupación o interés investigativo. Siempre evita quedarte en lo superficial, más bien explica con claridad lo que se observa. Utilizamos la técnica del embudo en el sentido de que siempre hablamos de las cosas que ocurren a nivel macro y luego a nivel micro, o lo que es lo mismo decir general a lo particular. Siempre sustenta con evidencias, apóyate en datos estadísticos, en los reportes, en los informes, en antecedentes de otras investigaciones o en ciertas experiencias concretas o hasta en noticias. Esto le va a dar validez y seriedad al planteamiento. Identifica las causas, ¿no? Señala de manera breve qué factores están originando o alimentando el problema. Puedes mencionar, por ejemplo, factores sociales, factores económicos, tecnológicos, culturales, pedagógicos. Eso va a depender de la naturaleza del tema de tu investigación. Muestra las consecuencias. Tienes que explicar qué efectos tiene el problema en los estudiantes o en los participantes de tu investigación, o en la comunidad o en el entorno que estás investigando. Aquí debe verse claramente por qué el problema merece ser investigado. Delimita el problema. Siempre tienes que aclarar en qué espacio, con qué población y en qué tiempo se está desarrollando o conduciendo la investigación o se está observando ese problema. Eso evita que el problema se vuelva demasiado amplio. Redacta con coherencia y en prosa. Evita listas largas, evita caer en la redundancia. Lo ideal es que la realidad problemática presente de manera clara, precisa y bien articulada el problema que está ocurriendo y que intentas abordar y resolver en tu investigación. Cabe mencionar que el ejemplo que voy a presentar es un trabajo académico para obtener el título profesional de segunda especialidad en docencia del inglés como lengua extranjera. La investigación se tituló Desarrollo profesional y autoeficacia de los docentes de inglés en instituciones educativas públicas de una provincia de Piura en el 2024. Lo que está resaltado de color amarillo, yo lo he colocado, no es que aparece así en la versión final o en el trabajo publicado en el repositorio de esta universidad. Sin embargo, te sugiero seguir esta estructura, ¿no? Para que tú puedas organizar correctamente los párrafos de la realidad problemática.
Primero comienza señalando cómo el tema de investigación o tu problema se vincula con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por las Naciones Unidas. En este caso, el ODS vinculado es el 4, porque habla sobre la educación equitativa y de calidad. Asimismo, podrías mencionar cuál es el problema quizás con un fundamento un poco más teórico. Por ejemplo, cuando yo digo existe escasa literatura sobre la relación existente entre el desarrollo profesional docente al que aspiran los docentes de inglés y su nivel de autoeficacia para la enseñanza de este idioma extranjero. Entonces estoy dejando entrever de que hay pocos estudios sobre este tema. También incluye un párrafo que hable sobre la problemática a nivel internacional. Lo que decíamos, la técnica del embudo, desde lo que pasa a nivel mundial hasta lo que pasa a nivel local. Un párrafo con sus referencias. Esto sí o sí tienes que incluir. Por eso es que debes de citar a artículos o a trabajos de investigación publicados en revistas indexadas. No se trata solamente de resumir los estudios o los resultados o los porcentajes que encuentras en estas fuentes de información, sino también se tiene que ir escuchando tu voz. Por ejemplo, después de mencionar lo que está pasando a nivel internacional, siempre es bueno cerrar con una idea que sintetice lo que has mencionado. También incluye un párrafo que hable sobre la problemática a nivel nacional. Cuando yo digo, en el ámbito nacional, el Perú reconoce la importancia del inglés y el desarrollo profesional docente como parte importante del currículo y los estándares profesionales del docente peruano respectivamente. Y luego empiezo a dar un marco de referencia sobre qué es lo que pasa en Perú, cómo es que de repente, a pesar de que han habido iniciativas por parte del ministerio para poder mejorar el desempeño de nuestros estudiantes en el inglés, cómo es que cómo estas iniciativas resultan aún insuficientes debido a otros factores como por ejemplo la falta de profesionales con formación pedagógica en dicha área. Entonces estoy mostrando o revelando, visibilizando que el problema existe. Continúo. En el Perú, la enseñanza del inglés se enfrenta a una situación crítica que limita el desarrollo profesional docente y la calidad del aprendizaje de los estudiantes. De acuerdo con Pearson Education o Pearson Educación, en un reporte del 2017 señala que solo el 27% de los docentes de secundaria cuenta con certificación para dictar inglés. Estoy incluyendo una cifra estadística, mientras que el 73% restante enseña sin cumplir con los estándares formales necesarios. Además, el Minedu ha señalado que el 64% de los profesores de inglés posee únicamente un nivel básico en el dominio del idioma, cuando lo mínimo exigido debería ser un nivel B2, intermedio alto. A esto se suma que el 58% de los docentes que actualmente dictan inglés no son de la especialidad, lo que refleja una seria carencia de preparación en el área. Esto está en una fuente del Instituto Peruano de Idiomas en el 2018. El déficit de docentes calificados también agrava el panorama. Cada año faltan alrededor de 3.000 profesores de inglés. Otro dato. Para cubrir la demanda en instituciones educativas, lo que obliga a contratar personal sin formación específica. Esta precariedad se refleja en los resultados internacionales según el English Proficiency Index de EF Education First. En el 2024, el Perú ocupa el puesto 57 a nivel mundial con un nivel de inglés catalogado como bajo.
todo esto demuestra que la falta de certificación, el escaso nivel de dominio y la insuficiente cobertura docente impactan no solo en la autoeficacia y el desarrollo profesional de los maestros, sino también en las oportunidades académicas y laborales de miles de estudiantes peruanos. Cierro con una idea que sintetiza todo lo que se ha analizado anteriormente. De esta manera demostramos el pensamiento crítico porque estamos contrastando ideas, contrastando información, pero no solamente nos quedamos allí, sino también sintetizamos. Respecto a lo anterior, se sabe que el desarrollo profesional docente juega un papel crucial en el fortalecimiento de la autoeficacia docente, el cual es un factor vital que influye en las prácticas docentes y los resultados de los estudiantes. De esta manera lo vinculo con el tema que estoy abordando, ¿no? No solamente se trata de mostrar el problema, sino de qué manera se vincula con lo que yo voy a desarrollar. Por eso es que cierro con esta otra idea. Estos hallazgos subrayan la interconexión del desarrollo profesional, la autoeficacia y las prácticas docentes efectivas en el ámbito de la educación de los idiomas. Sin embargo, en el contexto peruano no se han desarrollado suficientes estudios. Nuevamente vuelvo a reforzar esta idea. De ahí que sea relevante lo que estoy haciendo en mi investigación. Luego incluye un párrafo que hable sobre la problemática a nivel local. Y en este caso a veces no puedes encontrar reportes de tu realidad, tampoco reportes que hablen sobre qué es lo que está pasando en tu organización, en tu centro de labores o en este caso en la escuela donde yo voy a intervenir o en la UGEL donde voy a investigar. Entonces aquí puede que prescindas de las referencias bibliográficas, ¿no? Porque quizás tu estudio es el primero que se va a realizar en relación a ese tema, pero igual siempre es necesario mencionarlo. En el ámbito local el problema que se presenta es el mismo, es decir, se carece de estudios en relación con el desarrollo profesional o la autoeficacia. Esto ocasiona que no se ponga énfasis en la creación de oportunidades de crecimiento profesional desde el nivel local, es decir, las instituciones educativas o nivel provincial, las UGEL o regional, las DRE, del Ministerio de Educación que atiendan a las necesidades de formación del docente de inglés, especialmente aquellas que impactan en su autoeficacia docente. Asimismo, no se proponen espacios de formación continua alineados a las necesidades formativas reales de los docentes de inglés y por ende no se atienden todas las áreas o dimensiones del desarrollo profesional docente ni de la autoeficacia docente. Entonces no hay recetas para redactar de una manera rígida la realidad problemática, pero sí hay ciertas prescripciones, ¿no? Como por ejemplo, si es que resumimos, la alineación de nuestro trabajo o del tema de investigación con esfuerzos a nivel global como son la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, hablar lo que está pasando a nivel internacional, a nivel regional, a nivel local, siempre fundamentándome en lo que dicen otros autores o en lo que encuentro en otras fuentes de información. Utilizar datos cuantitativos, datos cualitativos para visibilizar el problema. La idea es que al final de la lectura de la realidad problemática, el lector se quede convencido de que este problema existe y por lo tanto es necesario abordarlo. Ya los porcentajes, los números ayudan mucho en esa tarea. Entonces, en la realidad problemática no te olvides de citar fuentes confiables como artículos científicos de revistas indexadas. Te recomiendo estas tres, en particular Scopus, Web of Science, Cielo. Definitivamente hay más, pero en estas bases de datos vas a encontrar múltiples revistas de investigación de alta calidad. También cita fuentes confiables como los reportes de organismos supranacionales. Cuando buscamos en Google las plataformas de estos organismos de alcance global, vamos a tener acceso a diferentes reportes que pueden ayudarnos a revelar de que el problema existe.
Allí tenemos a la ONU, a la Organización Mundial del Comercio, a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Internacional del Trabajo, a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización de los Estados Americanos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Comunidad Andina de Naciones, el Mercado Común del Sur, la Unión Europea, la Unión Africana, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, las comunidades de estados latinoamericanos y caribeños, la Comunidad del Caribe, etcétera, etcétera. También cita fuentes confiables como serían los reportes de organismos nacionales, es decir, los ministerios. Para ello te recomiendo la plataforma del Estado peruano donde aparecen todos los ministerios. Si es que quiero investigar, por ejemplo, algo sobre salud, ¿no? Me dirijo al Ministerio de Salud y en la parte inferior hay diferentes categorías: contenido, normas y documentos. Aquí podemos revisar las resoluciones, las normas, algunos fascículos que hayan publicado, las campañas, ¿no? Y todo eso pueden ser insumos para poder redactar los problemas, también para poder identificar cuáles son los problemas más relevantes de estos ministerios. ¿Ya? Así que te invito a revisar esta página que tiene accesos pues directos a cada uno de los ministerios. El Ministerio de Educación, hay muchos problemas educativos en la actualidad, ¿no?, que también merecen ser estudiados. Aquí podemos encontrar normas y documentos, las campañas y eventos, algunas noticias. Entonces es una herramienta muy útil para poder utilizarla a la hora de redactar nuestra realidad problemática. También debes citar libros de editoriales reconocidas a nivel internacional como lo son Pearson, Springer, McGraw-Hill Education. Aquí encontrarás fuentes de información de alta calidad y que también te va a ayudar a sustentar tu problema de investigación. Hemos llegado a la parte final del video. Espero que ahora tengas una idea más clara de cómo vas a redactar tu realidad problemática. He tratado de incluir algo de teoría, algo de práctica, de tal manera que favorezca el aprendizaje de la redacción de este tipo de trabajos de investigación formativa. Hasta la próxima.